los conmina, les advierte de una manera muy cuidadosa, de una manera muy directa a esto. Déjenme aquí hacer un paréntesis. Cuando les decía que como pentecostales nos gusta mucho pues estas cosas emocionantes, increíbles que pasen en nosotros y todo lo demás, no siempre nos agrada que nos adviertan, no siempre nos agrada que nos confronte. Y hasta aquí el pueblo había llevado, retomo el tema, el pueblo había llevado la conquista, el asentarse en estos territorios de una manera relativamente sencilla. No había habido mayor sobresalto, digo, los naturales en una conquista, pero había un problemita ahí que aparentemente se había filtrado entre ellos y no había causado mayor dificultad. Y este es un problema bastante serio, pero que como se va introduciendo gradualmente en nuestra vida, con frecuencia no nos damos cuenta. Y este es el problema, el desafío de la idolatría. En ese tiempo, el lugar, los territorios en los que entra el pueblo de Israel, había asentamientos humanos y cada grupo, cada reino, cada pueblo tenía sus dioses. Y los dioses eran tan naturales, tan normales, que no se podía hacer nada sin incluir a los dioses. De seguro, muchas de las transacciones comerciales, muchos de los convenios, muchos de los tratos que hicieron tenían que ver con los dioses. Y mientras fuera el trato solamente, mientras fuera el convenio, mientras fuera el comercio, tal vez no implicaba mayor problema. La dificultad es que esto se fue introduciendo al corazón de ellos. Y esto fue algo que Josué notó de una manera muy especial y muy puntual. Miren, entonces, dentro de todo este discurso que él hace, hay una parte donde les dice: por lo tanto, dirigiéndose a todo el pueblo, teme al Señor y sírvelo con todo el corazón. Echa fuera para siempre los ídolos que tus antepasados adoraron cuando vivían al otro lado del río Éufrates y en Egipto. Sirve únicamente al Señor. Pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses de tus antepasados cuando vivían al otro lado del Éufrates? ¿O proferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y mi familia, nosotros serviremos al Señor. La palabra amorreos aquí es como una especie de adjetivo, una especie de palabra que se aplicaba a todos los habitantes ahí. Ciertamente había un pueblo de amorreos, pero había jerjeseos, había jebuseos, había cananitas, pero se refiere a amorreos así como todos ellos y sus dioses. Entonces, cuando les advierte de esta manera, les introduce esa figura. Ustedes están teniendo a los dioses y les están sirviendo, entonces decidan lo que van a hacer. Ante esta culminación y esta advertencia, el pueblo respondió. Tomen nota. Nosotros jamás abandonaríamos al Señor ni serviríamos a otros dioses, pues el Señor nuestro Dios, el que nos rescató a nosotros y a nuestros antepasados de la esclavitud de la tierra de Egipto, Él hizo milagros poderosos ante nuestros propios ojos cuando andábamos en el desierto, rodeados de enemigos. Él nos protegió. Fue el Señor quien expulsó a los amorreos y a las otras naciones que vivían en esta tierra. Por tanto, nosotros también serviremos al Señor, porque solo Él es nuestro Dios. Aparentemente esta es una respuesta positiva. Aparentemente esta es una respuesta entusiasta. Aparentemente ellos están confesando al Señor completamente. Pero miren la respuesta de Josué. Entonces Josué advirtió a los israelitas: ustedes no son capaces de servir al Señor, porque Él es Dios santo y celoso. No les perdonará su rebelión ni sus pecados. Si abandonan al Señor y sirven a otros dioses,
Él se pondrá en contra de ustedes y los destruirá, aunque les haya hecho tanto bien en el pasado. Acababan de decir que sí servirían al Señor, y Josué les advierte esto. Pero los israelitas respondieron a Josué: eso no, nosotros serviremos al Señor. Josué les dice: ustedes son testigos de su propia decisión, hoy han elegido servir al Señor. Claro que sí, respondieron, somos testigos de lo que dijimos. Miren ahora la respuesta de Josué. Muy bien, dijo Josué, entonces destruyan los ídolos que tienen entre ustedes y entreguen el corazón al Señor Dios de Israel. A ver, ¿notamos algo extraño aquí? Primero les dice que elijan a quién van a servir. Ellos dicen que van a servir al Señor. Josué les dice: no van a ser capaces, porque el Señor es un Dios que no está negociando con ustedes su lealtad, su fe. O le entregan toda su lealtad a Él, toda su fe a Él, o le entreguen a los dioses, pero no estén aquí debatiéndose. Y ellos dicen que sí. Y entonces Josué les dice: destruyan los ídolos que tienen. Estaban diciendo que servían al Señor, estaban diciendo que estaban por Él y tenían ídolos. Aleluya. Qué curiosos somos los creyentes. Qué curiosos somos nosotros. Lo que yo les quiero invitar a meditar es que los ídolos no son cosa del pasado. También nosotros tenemos ídolos. Miren, si hay algo que le traiga mucha alegría, mucho contentamiento, si hay algo en lo que usted encuentre seguridad, si hay algo en donde usted se sienta contento, importante, satisfecho, y todo esto no es el Señor, entonces es un ídolo. Y el ídolo puede ser el trabajo. Y el ídolo pueden ser los hijos. Y el ídolo puede ser su cuenta en el banco, o el capital que tenga. O el ídolo puede ser su nación, o su equipo deportivo, o su preferencia política. Porque en todas esas cosas encontramos bienestar y seguridad. Pero si no es el Señor, es un ídolo. Y ese es el problema de nosotros. No podemos servir al Señor y a los ídolos. Si nosotros queremos un avivamiento, entonces tenemos que reconocer cuáles son nuestros ídolos. Y tenemos que reconocer que hemos estado sirviendo a los ídolos. Y tenemos que reconocer que mucha de esta idolatría ha estado atrapando nuestro corazón. Ha estado atrapando nuestro tiempo, nuestra energía, nuestra dedicación. También la familia puede ser un ídolo. También nuestros hijos pueden ser un ídolo. Todo aquello que nos traiga esa sensación de seguridad, de bienestar, de alegría, que no sea el Señor, es un ídolo. Amén. Y eso es lo que pasaba con los israelitas. Estos dioses los hacían sentir seguros. Estos dioses, ellos creían que les traían prosperidad. Gracias a estos dioses podían negociar y podían tratar con todos. Pero entonces Josué les tiene que advertir de una manera muy directa, de una manera muy completa: no pueden servir al Señor y seguir creyendo que los ídolos les dan todo esto. Por eso les relató al principio todo ese peregrinaje que fueron llevando, cómo el Señor los fue librando de una manera extraordinaria, portentosa. Por eso les tiene que recordar su historia, porque pareciera ser que nuestra memoria es tan selectiva que hay muchas cosas que no recordamos, que el Señor las ha hecho, que el Señor nos ha librado, que el Señor nos ha sanado, que el Señor nos ha conducido, pero nuestra memoria es muy selectiva. En algún momento eso va perdiendo importancia y los ídolos son algo presente, son algo inmediato a nosotros, y entonces es difícil en muchas ocasiones negociar adecuadamente. Pero aquí debo hacer una aclaración. El que esté hablando de los ídolos no quiere decir que nos deshagamos o no le demos importancia a las cosas que hacemos. La familia es importante, el trabajo es importante, el lugar donde vivimos es importante, el dinero es importante, siempre y cuando no atrape su corazón.
Siempre y cuando no crea que usted es lo que es por esa razón. Siempre y cuando esto no abarque todo su tiempo, toda su energía, toda su dedicación. Y esto solo usted lo sabe. Hay cosas evidentes que no podemos ocultar, pero nadie conoce su corazón más que el Señor. Y el Señor sabe entonces cuando nosotros estamos convirtiendo algo o a alguien en un ídolo o no. El Señor sabe cuando todas estas actividades se van instalando en nosotros y, por ejemplo, una preferencia deportiva o política nos hace despreciar a otros. Esto es señal de que las cosas están ya yendo demasiado lejos. Cuando esto ya empieza a haber hasta divisiones entre nosotros por esas razones, quiere decir, el ídolo se está posicionando en un lugar demasiado importante. Pero hay un remedio para eso. Si en este momento usted reconociera que era así, creo que he estado cayendo en la idolatría, hay un remedio para eso. Y el remedio es que se arrepienta. El remedio es que se duela en su corazón, reconozca que esto es un error. Y al reconocer el error, entonces busque al Señor y le pueda decir, perdón Señor, me estoy equivocando. He estado creyendo que si no tengo dinero, entonces ya no sé qué voy a hacer. He estado creyendo que si me corren el trabajo, ¿a qué me voy a dedicar? He estado creyendo que si pierdo mi familia, entonces me pierdo yo. He estado creyendo todo eso. Y esto es un error. En primer lugar, tiene que estar el Señor. Y esta no es una decisión sencilla. Cuando el pueblo está diciendo, claro que sí, nosotros serviremos al Señor, parece ser que no tienen en mente que todavía había ídolos. Que todavía estaban muy distraídos con esto. Que todavía estaban dando servicio a alguien que no era el Señor. Hasta que entonces Josué les tiene que decir de una manera muy directa, muy bien, entonces destruyan los ídolos que tienen entre ustedes y entréguenle el corazón al Señor su Dios. Solamente así vamos a poder encontrar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. No podemos hacer trampa en esto. Nos podemos emocionar, podemos brincar y saltar, podemos ver cosas extraordinarias. ¿Servirán de algo si nos seguimos distrayendo con los ídolos? Por eso muchas veces vivimos momentos muy intensos aquí, momentos importantes, impactantes. Hasta llega a haber cosas extraordinarias, milagros. Y luego pasa la oleada y nos vamos instalando otra vez en la normalidad y esto queda solamente como un recuerdo entre nosotros. Y nos gustan mucho los recuerdos, ¿verdad? Me acuerdo cuando una vez vino aquí alguien hizo y dijo, qué bonito nos sentimos. Y de eso pasaron 5 años, 10 años. Es decir, volvimos a caer entonces en esa especie de neutralidad, donde no pasa nada ni malo ni bueno. Pero pues seguimos creyendo que estamos haciendo las cosas bien. De seguro, este pueblo creía que estaba haciendo las cosas bien. No había habido quien les advirtiera que las cosas no estaban bien así. Pero ante esta advertencia no hay otra cosa que hacer. Y cuando entonces los israelitas reconocen que tienen que buscar al Señor, entonces se renueva un pacto. Este capítulo 24 del libro de Josué termina con un pacto. Termina con la muerte de Josué, pero antes hay un pacto entre el Señor y el pueblo. Ya había habido pactos. ¿Por qué es necesario hacer otro pacto? Porque es la renovación de la fe. Cuando nosotros reconocemos entonces el error cometido y buscamos al Señor, renovamos nuestra fe. Renovamos nuestro pacto, nuestro convenio con el Señor. Sin este convenio, sin este pacto, entonces no hay una relación con el Señor. Podemos creer en Él como todo el mundo cree. Podemos hablar de Dios como muchos hablan. Pero servirle de la manera como usted está llamado a hacerlo,
Eso es una relación personal, individual entre el Señor y usted. Y este es el punto a restaurar en el pacto. Porque cuando nosotros nos sentimos entonces necesitados y lo buscamos, el Señor responde. Y cuando el Señor responde, entonces eso llena nuestra vida. Y aquí es cuando nosotros explicamos, predicamos y decimos que si el Señor está con nosotros, entonces todo lo demás es secundario. Lo que sea es secundario. Así que, ¿cuáles son sus ídolos? ¿Qué se está interponiendo entre usted y el Señor? ¿A qué cosas usted está diciendo después, verdad? Porque hay ciertas urgencias. Y como dicen por ahí, lo urgente a veces no nos permite hacer lo importante. Estamos tan atareados, tan correteados todos los días, que vamos postergando muchas cosas que son vitales, que son importantes, pero que no tenemos tanto tiempo para hacerlos. Hoy es el tiempo de reconocer lo importante, de reconocer la relación con el Señor. Y esto es algo que yo no puedo enfatizar adecuadamente. Esto es algo que yo no puedo llegar a ustedes y aclararlo, o decirlo, o demostrarlo. Esto es algo que solo el Señor puede hacer en el corazón de ustedes. Solo el Señor les puede decir: acuérdate que has estado dejando esto por servir a tal cosa. ¿Te has sentido tan orgulloso de tu equipo deportivo, de tu familia, de tu trabajo, de tu nacionalidad, de todo eso, que has dejado de lado el reino de Dios y su justicia, que es lo que es nuestra prioridad? Y si esto toca el corazón de ustedes y les dice algo, yo creo que es tiempo de contristar nuestro corazón. Es tiempo de reconocer. Y es tiempo de decirle al Señor: perdón, Señor. He estado dejándote a un lado. He estado apartando mi responsabilidad. Probablemente no te he estado buscando como necesito hacerlo. Porque cuando empezamos entonces en esta especie de descuido, donde gradualmente se estaban instalando en nuestra mente y en nuestro corazón otros intereses, también vamos perdiendo sensibilidad. Si yo les digo que necesitamos al Señor, pues evidentemente ustedes van a decir que sí. Sí, pero ¿qué ocurre en su corazón? ¿Realmente lo reconoce en su corazón? ¿O es simplemente la idea de decir, bueno, pues todos necesitamos al Señor, ¿verdad? Y no lo necesito. Pero ¿cómo le hace sentir esto? ¿Qué ocurre en su corazón? Y si ahí usted se diera cuenta de esto, entonces lo va a invadir esta sensación de tristeza, esta sensación de dolor, de decir, no es justo que yo esté dejando al Señor de lado. ¿Qué tanto le debemos al Señor? ¿Alguna sanidad? ¿Algún favor que nos ha hecho? ¿Algún cuidado o alguna distinción? ¿Qué tanto le debemos al Señor? ¿Qué tanto le debemos? Todo. Todo. Suena mucho, ¿verdad? Gloria a Dios. Pues es todo. Entonces, si es todo, empecemos a reconocerlo. Que sin Él no tendríamos nada. Entonces, por su misericordia estamos aquí. ¿Por qué no reconocerle y por qué no decirle: quita de nuestra mente, de nuestro corazón los ídolos? Quita de nuestra mente, de nuestro corazón lo que está estorbando. Porque Él, entonces, sirviéndole a Él, teniéndole a Él presente, es como vamos a ser buenos padres, esposos, ciudadanos, etcétera. Si Él está en nuestro corazón, entonces vamos a ver que servimos en nuestro trabajo, al país o a la familia, en primer lugar sirviendo al Señor. Él es la prioridad y Él es lo que produce todo lo demás de una manera sana y positiva. No quiere decir que las demás cosas son malas exclusivamente. Muchas cosas de estas son como males necesarios. Ojalá no existieran y pudiéramos sobrevivir sin eso. Pero desafortunadamente muchas de estas cosas son males necesarios.
Pero estas instancias, entonces ponen a prueba nuestra capacidad de servir al Señor y ponerle en primer lugar. Si no existieran estas cosas, probablemente tampoco nos daríamos cuenta si Él es nuestra prioridad. Pero porque existen tantos distractores, tantas cosas que nos quieren robar la atención y quieren instalarse en nuestro corazón, es que podemos decir, no voy a servir a eso. No le voy a dar mi corazón a eso. Pertenece al Señor. Y entonces, como pertenece al Señor, lo voy a tener presente en cada una de las instancias, en cada uno de los movimientos, en cada una de las acciones. Es muy grato encontrarnos entre hermanos, entre amigos. Nos sentimos protegidos, descansados. En este momento usted está sentado ahí en su lugar y no tiene miedo del que está atrás, adelante o a un lado. Eso es muy agradable, muy grato. Pero una de las cosas que necesitamos saber es que esto lo actúa el Señor, no nuestra bondad ni nuestra inteligencia, sino el Señor, porque está la presencia del Señor aquí, es porque nos sentimos así. Entonces no confundir una cosa con la otra. Así también nos sentimos al Señor agradecidos por la familia, pero al Señor, no por sí misma la familia. Gracias a Dios por todo lo que nos ha permitido y nos ha concedido. Pero yo le quiero invitar, si alguien de ustedes reconoce que ha estado instalándose en su corazón cualquier tipo de ídolo, cualquier tipo de interés que le está separando de la fidelidad y la lealtad al Señor, es tiempo de buscarle con esta contrición, con este corazón contrito, porque entonces va a venir el avivamiento, va a venir el Señor y lo vamos a saber administrar y lo vamos a saber llevar, porque Él es la prioridad de nosotros. Les voy a invitar a que se pongan de pie.